Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el pagaré. Ya estudiamos todo lo relacionado con la letra de cambio. Hoy nos corresponde tratar el tema específico de este título de crédito, que es el pagaré. Cuando hicimos la introducción al tema de la letra de cambio, indicamos que esta constituye una operación de carácter triangular, donde dijimos participaban tres sujetos: el librador, el librado y el tenedor. En el pagaré estamos ante una obligación directa, una operación de carácter lineal. Por eso se considera que es un título, algunos le llaman lineal. Se considera el pagaré como un título derivado de la letra de cambio. Por medio del pagaré, el obligado se reconoce deudor del beneficiario por una suma incondicional de dinero. Los requisitos del pagaré los encontramos en el artículo 490 del Código de Comercio. Vamos a proyectar su contenido para dar lectura e ir analizando cada uno de sus incisos. Artículo 490, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Con relación a este inciso, debemos tener en cuenta que la promesa de pagar que adquiere el obligado no puede sujetarse a ningún tipo de condición. Es decir, no podemos establecer en el pagaré una condición suspensiva o una condición resolutoria, que recordarán cuando vimos los negocios condicionales en nuestro curso de Derecho Civil 5, podíamos condicionar las obligaciones, pero en este caso del pagaré se debe determinar una suma de manera incondicional. Constituye una promesa de pago de carácter irrevocable y personalísima. En segundo lugar, dice la norma, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Los elementos subjetivos en el pagaré son el suscriptor y el beneficiario. Estos son los elementos principales. Pueden existir elementos accesorios que estarán compuestos por los endosatarios y por el avalista o los avalistas. En el pagaré, el obligado es el suscriptor o creador del título. En el pagaré podrán establecerse intereses convencionales. También podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones o pagos sucesivos. De conformidad con lo que establece el artículo 492 del Código de Comercio, el signatario del pagaré, es decir, el creador, se considerará como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las acciones causales y de enriquecimiento, en cuyos casos equiparará a la figura del librador. El artículo 493 establece que serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio, es decir, de carácter subsidiario, de carácter supletorio. Debemos aplicar la normativa de la letra de cambio para la figura del pagaré en lo que no esté específicamente regulado en el Código de Comercio. Estudiemos ahora, o veamos, mejor dicho, la redacción de un pagaré. Vamos a proyectar en este momento el contenido de un formato de pagaré para que podamos conocer una de las figuras o de los formatos comunes del pagaré. Vamos a proyectar este contenido. Dice pagaré libre de protesto. Lleva un valor, como podemos ver. Ahí debemos consignar el valor de la deuda o el valor que representa el pagaré. Se establece la promesa incondicional de pago. Se indica que por el presente pagaré, la entidad, estamos refiriéndonos a una entidad deudora, una sociedad mercantil. En este caso, una sociedad anónima, quien actúa por medio de su representante legal a través del señor o de la señora X, quien a su vez actúa en su calidad de, puede ser gerente general, presidente del consejo de administración o puede ser un administrador único. Y en este formato debemos acreditar la calidad con que actúa
la persona que está representando a la sociedad mercantil. Es decir, debemos acreditar con acta notarial que contenga su nombramiento como tal, autorizado en el lugar que corresponda e inscrito debidamente en el Registro Mercantil General de la República bajo el número de auxiliares de comercio. También debemos identificar al representante legal con su documento de identidad personal, DPI, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala. Muy importante, está resaltado, dice, se obliga el deudor, en este caso la sociedad mercantil, se obliga y promete incondicionalmente a pagar, libre de protesto, a la orden o endoso de, en este caso el beneficiario o el acreedor también es una sociedad anónima. Entonces tenemos deudor, suscriptor o creador, una sociedad anónima, y la deuda se reconoce a favor de otra persona jurídica por la suma representada en el pagaré de manera incondicional. El plazo, debemos establecer un plazo para el pago efectivo. Aquí se indica el crédito incorporado en el presente título será pagado en un plazo de 5 meses en la forma de pago aquí pactada. El plazo inicia a partir del día 1 de marzo del año X con vencimiento con fecha X. El lugar de pago, el pago deberá efectuarse sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno en las oficinas de la entidad acreedora, es decir, de la entidad beneficiaria en el pagaré. Pago de la deuda. Con este pagaré se documenta una deuda de determinada suma a favor de la entidad beneficiaria por la suma expresada anteriormente. Indicamos en la normativa los requisitos del pagaré que puede estipularse amortizaciones o pagos sucesivos, pagos mensuales. En este formato se indica la parte deudora se compromete a pagar el monto deudado mediante 5 amortizaciones mensuales y consecutivas pagaderas de la siguiente forma, y ahí debemos especificar el primer pago con fecha tal, el segundo pago y así sucesivamente. Los pagos que deberán efectuarse sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, y debemos indicar el total que representa el pagaré más los intereses correspondientes. Recordemos que podemos pactar intereses. En este formato se indica que en caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones, el obligado pagará un recargo por mora del 4% mensual, puede ser un 1%, etc. Se reputará que el principal obligado ha incurrido en mora al no efectuar el pago dentro de los 3 días posteriores a la fecha fijada para la cancelación del presente título de crédito. El vencimiento anticipado. El plazo de este pagaré se podrá dar por terminado en forma anticipada si el emisor, el suscriptor, antes de la fecha establecida en el presente título, se presenta a efectuar el pago total del crédito incorporado en el presente título. Pago anticipado. La ley que rige el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente pagaré se regirán de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala, y también se indica la jurisdicción y la competencia. La entidad, la obligada, es suscriptora por medio de su representante legal, se indica renuncia al fuero de su domicilio. Es decir, que se somete en forma expresa a la jurisdicción o a la competencia de los tribunales que el acreedor, el titular del título de crédito, elija, y acepta al deudor desde ya como buenas y exactas, líquidas y exigibles las cuentas que el deudor del pagaré le presente. También pueden apreciar una cláusula del aval, el avalista. Aquí podemos indicar que determinada persona identificada con su documento personal de identificación se constituye en avalista en el presente pagaré, es decir, en forma solidaria con la entidad deudora. Otras disposiciones que se pueden pactar en el pagaré, los gastos, todo lo que derive de la cobranza judicial o extrajudicial, quién lo asumirá, lugar para recibir notificaciones, si el presente pagaré puede cederse o negociarse. Recordemos que puede ser objeto de endoso, puede ser objeto también de un contrato de descuento que vamos a ver más adelante, entre otras disposiciones que podemos pactar en el pagaré. El lugar y fecha
y las firmas del girador y del avalista. Girador, creador, suscriptor, deudor u obligado y el avalista. La minuta del pagaré la vamos a incorporar a nuestro sitio web de esta plataforma virtual. En el link que aparece en pantalla puedes descargar esta y varias minutas que hemos ido compartiendo en cada una de las lecciones. Ahí puedes ver el enlace correspondiente. También aprovechamos para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para poder tener acceso a otro tipo de material, lecciones virtuales y cualquier tema de interés en el campo jurídico. Muchas gracias.